Eh, deducción de los circuitos de fuerza de cada uno de los convertidores de frecuencia. Ok, entonces nosotros vemos de que la altivar estaría siendo alimentada con dos terminales. Pero ¿qué tipo de voltaje le llega al altivar? Le estaría llegando un voltaje de línea a línea. Eso quiere decir que es un voltaje alterno el que le llega al altivar. Sin embargo, estaría entregando tres salidas. Estaría entregando tendría en su salida tres terminales, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo nosotros podríamos entender cuál es el circuito de fuerza que tiene el altivar? Nosotros vemos de que si llegarían dos líneas y él en su salida estaría conectada a un motor de inducción, ¿no? Eso quiere decir que su salida debe ser alterna y su entrada también es alterna. Ahora, si su salida es alterna, pero ¿para qué emplear un convertidor? Si ya tengo una entrada que es alterna, un valor alterno en la entrada, entonces el motivo sería porque yo necesitaría variar la frecuencia en estas líneas. ¿Para qué variar frecuencia? Para poder variar la velocidad del motor. Recordemos que la velocidad del motor va a estar determinada por la velocidad de sincronismo del motor, que es igual a 120 veces la frecuencia de alimentación del estator, la cual estaría en estas líneas, dividido para el número de polos, ¿no? Ok, entonces ya sabemos de que nosotros necesitaríamos entonces en la etapa de salida un convertidor que me entregue un voltaje AC variable, es decir, con frecuencia. ¿Cuál de estos convertidores es lo que podría ser? Debería ser el convertidor que se estudia en el segundo parcial de potencia 2. Eso quiere decir que debe ser un inversor. Ahora, un inversor, ¿qué tipo de alimentación tiene? Un inversor tiene una alimentación de tipo DC. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos obtener internamente un voltaje DC para alimentar ese inversor? Es decir, necesitamos de un preconvertidor de potencia. Nosotros sabemos de que si estaría llegando una alimentación AC y para obtener un voltaje DC necesitaríamos un convertidor AC-DC. Eso quiere decir que necesitaríamos un rectificador aquí. ¿Pero qué tipo de rectificador? Un rectificador monofásico, dado que solamente llegarían dos líneas. Por lo tanto, un variador de frecuencia en su circuito de fuerza interno tendría dos convertidores, el estudiado en el primer parcial de potencia 1 y el estudiado en el segundo parcial de potencia 2. Eso quiere decir que tendría en serie, en la entrada primero un rectificador monofásico y en la salida tendría un inversor de tipo trifásico. Si vemos nosotros el Altiestar es un arrancador suave, el cual únicamente es un convertidor AC-AC trifásico, pero bidireccional, ¿no? Para control en ambos sentidos, en ambos hemiciclos. Ok, el Danfoss nuevamente es un variador de frecuencia. Si es un variador de frecuencia también tiene que tener las mismas etapas que un altivar. Eso quiere decir que debe tener primero un convertidor AC-DC, pero ¿de qué tipo? Debería ser un convertidor AC-DC trifásico, dado que le estaría llegando a su alimentación tres líneas, ¿no? Tres líneas de voltaje alterno, ¿no? Y en su salida, ¿qué debería haber? Debería haber también un variador de frecuencia, pero de tipo trifásico, dado que vamos a alimentar un motor, y un motor de inducción es una carga trifásica, en este caso, para nuestro caso. Ok, entonces esa sería la identificación del diagrama de fuerza de cada uno de los convertidores. Entonces nosotros verifiquemos de que eso se cumpla acá en las conexiones. Entonces, nosotros vemos de que este era el portafusible, del cual saldrían dos líneas, pero antes del portafusible tendríamos el contactor que nos permite alimentar hacia el altivar. Entonces vemos nosotros que únicamente tendríamos dos líneas y recibiría alimentación trifásica, es decir, solamente voy a emplear dos líneas, un voltaje de línea a línea de 220. Entonces, si nosotros accedemos a las conexiones del altivar, vemos de que estas serían las dos terminales de alimentación, color negro y verde, para la alimentación del variador, y en su salida debería yo encontrar tres líneas. Eso quiere decir
que serían las terminales de salida, que irían hacia el contactor del motor 1 y luego hacia las borneras, hacia el contactor del motor 1 y luego hacia las borneras V y W de numeración 1. Entonces, hecho eso, nosotros podríamos ver que en el Danfoss habría a diferencia una alimentación trifásica, dado que no puede ser porque este estaría conectado al Altistar, debería ser esta alimentación. Luego del portafusible debería llegar 3 líneas hacia el variador de frecuencia, las terminales L1, L2 y L3 para el rectificador trifásico, el que tiene internamente, y en su salida las terminales V y W. Las terminales V y W. Las cuales no tendríamos acceso. Bueno, las terminales L1, L2 y L3. Y las terminales V y W, es decir, la salida del variador. Las 3 líneas. Ok. Hecho eso, nosotros podemos finalizar con la descripción del panel High-Ver.